lo que vamos a estudiar es termodinámica. Imagínese usted que yo tengo por acá un recipiente que contiene cierta cantidad de gas. Ahora bien, para que este sistema quede correctamente determinado, no solamente basta con conocer la cantidad de masa que contiene el gas, sino también debemos conocer tres parámetros más, como son presión, volumen y temperatura. Ahora bien, si yo de repente de esos cuatro parámetros que estamos hablando queremos relacionar dos de ellos, entonces quiere decir que para relacionar estos dos debemos fijar los otros dos parámetros. Es justamente lo que hizo pues Boyle-Mariotte, lo que hizo Charles y lo que más adelante hizo Gay-Lussac. ¿Pero qué plantea Boyle? Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente es inversamente proporcional al volumen de recipiente cuando la temperatura es constante. Es decir, la presión es inversamente proporcional al volumen, lo cual significa que esta relación se tiene que mantener constante. Es decir, si yo, por ejemplo, hago una dependencia gráfica, lo que voy a encontrar es lo siguiente, ¿no? Que presión 1 multiplicado por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 multiplicado por el volumen 2. Ahora la pregunta es que nos hacemos, ¿y por qué se cumple esta relación? Imagínese usted que nuevamente tenemos el recipiente por acá que contiene pues cierta cantidad de gas, ¿correcto? ¿Qué sucede entonces cuando usted ligeramente aumentas el volumen? Mire por acá. Acá está el gas, acá está el recipiente y acá hay una especie de tapa que lo está cubriendo. Cuando usted levanta la tapa, lo que vamos a generar es de que ese gas aumente su volumen. Es decir, de lo que estaba contenido ahí, las moléculas empiezan a ocupar el resto del volumen. Y al ocupar el resto del volumen, estas moléculas van a tardar más tiempo en chocar en las paredes del recipiente, lo cual significa que cuando usted aumenta el volumen, esa presión con la cual va a empezar a generar la molécula del gas contra el recipiente va a disminuir, ¿correcto? Pero si usted de repente hace lo contrario, es decir, si tenemos por acá el recipiente y empezamos a cerrar el émbolo, es decir, a disminuir el volumen del gas, lo que vamos a generar acá es que estas moléculas al momento de comprimirlas van a empezar a chocar más rápido contra las paredes del recipiente, lo cual significa que la presión del gas va a aumentar, ¿correcto? Muy bien, es por eso que se obtiene esta relación. Veamos a continuación lo que nos plantea Charles. Charles nos plantea 100 años después de lo que planteó pues Boyle y Mariotte. Tuvieron que transcurrir 100 años para que Charles nos muestre también una relación entre el volumen y temperatura. Mira lo que nos dice Charles, que el volumen del gas es directamente proporcional a la temperatura del gas siempre y cuando la presión del gas se mantenga constante. ¿Qué significa esto, no? Nuevamente, si nosotros tenemos por acá, por ejemplo, un recipiente, ¿correcto? Por acá un recipiente, por acá tenemos una especie de tapa, un émbolo, tenemos una cantidad de gas encerrado. ¿Qué ocurre si la temperatura aumenta? Si la temperatura aumenta del gas, inmediatamente estas moléculas empiezan a aumentar su movimiento molecular. Y al aumentar el movimiento molecular, estas moléculas van a empezar a chocar rápidamente contra las paredes del recipiente, lo cual implicaría que por unos instantes esa presión va a aumentar. Para que la presión se mantenga constante, lo que va a ocurrir es que esa tapa del émbolo va a empezar a subir. Es decir, en pocas palabras, al subir la tapa del émbolo, el volumen del gas va a aumentar. Lo cual significa entonces que si yo quiero que la presión se mantenga constante, ¿correcto? Al aumentar la temperatura, el volumen también va a aumentar. Y eso fue lo que encontró justamente Charles, ¿no? ¿Y qué plantea entonces? Que el volumen respecto a la temperatura
se va a mantener constante. Es decir, se cumple entonces por acá que volumen 1 es a la temperatura 1 como volumen 2 es a la temperatura T sub 2. ¿Correcto? Veamos lo que nos plantea Gay-Lussac. Más o menos en los años 1800, Gay-Lussac plantea lo siguiente. Dice que la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura cuando el volumen del gas es constante. ¿Cómo sucede esto? Nos preguntamos, ¿verdad? Volvemos con el recipiente que contiene pues una cierta cantidad de gas. Si a este recipiente que contiene cierta cantidad de gas usted le aumenta la temperatura, inmediatamente las moléculas del gas van a empezar a agitarse más rápido. Y al agitarse más rápido van a empezar a chocar más rápidamente contra la pared del recipiente, lo cual significa que los choques continuos van a aumentar contra las paredes del recipiente, ¿no? Y esos choques contra las paredes del recipiente es lo que usted llama presión, pues. Esto significa entonces de que al aumentar la temperatura aumenta consigo la presión, ¿no? Y eso fue lo que encontró Gay-Lussac y que plantea, ¿no?, que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Y esto me sale constante. Es decir, se cumple por acá, mire jóvenes, que la presión 1 es a la temperatura 1 como la presión 2 es a la temperatura 2. Veamos ecuación de estado. Ya las ecuaciones planteadas pues por Boyle, planteadas por Charles, planteadas pues por Gay-Lussac, esas ecuaciones obtenidas pues o ya mencionadas experimentalmente, ¿correcto? Son estrictamente válidas solamente para los gases ideales, ¿correcto? En este caso, al relacionar esas ecuaciones, ¿correcto?, se va a cumplir justamente que presión por volumen va a ser igual a NRT, para recordarlo, ¿no?, como pavo igual ratón, ¿verdad? Ahora, esta ecuación la vamos a llamar ecuación general de los gases ideales, relacionando, claro está, todo pues los datos obtenidos tanto por Boyle, por Charles y por Gay-Lussac, y también por Avogadro, ¿no? Al relacionar esas ecuaciones encuentro esto, ¿no? Pero esta ecuación también se va a cumplir en los casos de los gases reales, pero son aproximadamente válidas en la mayoría de los gases ideales. Pero eso vamos a ver más adelante, ¿te parece? Ahora bien, este N significa el número de mol, el cual está dado como la masa sobre la masa molar, ¿correcto? O también como el número de moléculas sobre el número de Avogadro. Considerando además que la densidad, ¿se acuerdan ustedes cómo se calcula la densidad? Como masa dividido con volumen, ¿verdad? Relacionando estas expresiones, mire por acá por favor, es decir, lo que obtengo es PV igual a N, que vale M sobre masa molar, RT, mira acá por favor. Esto de acá voy a subirlo, muy bien, lo subo y el bajo. Esto de acá es lo que usted llama con el nombre de densidad. Entonces lo que voy a encontrar es que presión por la masa molar va a ser igual a la densidad multiplicado por R y multiplicado por T, ¿correcto? Muy bien. Los experimentos revelan que a densidades suficientemente bajas, suficientemente bajas, los gases reales tienen comportamiento de los gases ideales, ¿correcto? Muy bien, ¿qué cosa es R? R es la constante universal de los gases ideales, cuyo valor es R igual a 8,3145 joules por mol Kelvin, ¿correcto? Nuevamente volvemos. ¿Te acuerdas cómo se calculaba N? El número de mol se determina también como el número de moléculas dividido con el número de Avogadro.
Si nosotros reemplazamos en la ecuación, mira lo que vamos a obtener. Lo que voy a obtener es PB igual a N, que viene a ser el número de moléculas con el número de Avogadro, multiplicado por RT, pues. Ahora, esto de acá que usted observa, ¿correcto? El R sobre NA, es lo que se le llama constante de Boltzmann, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a obtener acá? Que PB es igual R al N multiplicado por R sobre NA, pero R sobre NA se le conoce con el nombre de constante de ¿qué? De Boltzmann, multiplicado por T, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué cosa es la constante de Boltzmann? ¿Qué significado tiene para nosotros, no? Juega el papel, ¿correcto?, de constante de gas por molécula, que lo vamos a utilizar bastante, ¿no?, más adelante, ¿correcto? A ver, jóvenes, vamos a ver el modelo molecular de los gases ideales. ¿Qué entendemos por un modelo? Un modelo es una versión simplificada de un sistema físico que nos va a permitir a nosotros realizar ciertos cálculos sin perder su realidad física. Profesor, ¿cómo es eso, no? Por ejemplo, cuando estudiábamos el movimiento de caída libre, nosotros queríamos de repente simplificar ese movimiento. Lo que hacíamos era quitar la presencia del aire, estudiábamos un modelo idealizado, ¿no?, y nos permitía hacer cálculos y obtener justamente ciertos datos que se aproximaban justamente a la realidad física. Por ejemplo, yo agarro un proyectil, lo lanzo, desprecio el aire, y si de repente lo lanzo sin despreciar el aire, entonces los acontecimientos que se van a producir son aproximadamente iguales, ¿no? Justamente este es un modelo, ¿no? El modelo cinético molecular, o el llamado modelo molecular de los gases ideales, es justamente esto, ¿no? Es un modelo idealizado, ¿no?, que me va a permitir a mí relacionar justamente algo ideal para yo poder ir pues a un acontecimiento real, ¿no? Ahora bien, nosotros sabemos muy bien que la presión que va a generar el gas es debido a los continuos choques de la molécula del gas contra las paredes del recipiente. Eso es lo que me va a generar justamente la presión del gas, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista microscópico, nuestro modelo de gas ideal nos muestra que la presión que ejerce un gas contenido en un recipiente es una consecuencia de las colisiones de las moléculas del gas contra las paredes del recipiente, justamente lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Ahora bien, lo que vamos a ver es algunos puntos que nos plantea pues el modelo molecular de un gas ideal. ¿Cuáles son? Uno, un gas consta de ciertas partículas. A esas partículas que contiene pues el gas, nosotros le vamos a llamar moléculas. Dependiendo del tipo de gas, estas moléculas pueden constituir un átomo o pueden constituir un grupo de átomos. Si constituye un átomo, llamaremos pues un gas monoatómico. Y si constituyen pues dos átomos, le llamaremos un gas diatómico, ¿correcto? Y así sucesivamente. Ahora bien, el número total de moléculas que va a contener en un reservorio o un recipiente, por ejemplo, acá tengo pues un recipiente que contiene gas, el número total de moléculas es pues comparadamente grande, ¿no? ¿Correcto? Es una gran cantidad de moléculas que va a contener, ¿no? Ahora bien, el promedio de separación entre molécula a molécula, imagínense, tengo pues un reservorio con gas, una gran cantidad de moléculas, la distancia o la separación de molécula a molécula es tan grande en comparación pues a la dimensión o al tamaño de las propias moléculas, ¿correcto? Muy bien. El siguiente, C. Las moléculas tienen movimiento al azar. ¿Por qué decimos al azar, no? Porque si nosotros tenemos pues el reservorio de gas, lo liberamos, inmediatamente estas moléculas de gas van a salir pues en todas las direcciones, moviéndose pues al azar, ¿no? Pero si esas moléculas lo atrapamos y lo introducimos en un recipiente, ahí está, estas moléculas de gas
cuyo comportamiento o cuyo movimiento molecular es al azar, es decir, un movimiento caótico, lo que van a hacer es ocupar todo el recipiente que los contiene, ¿correcto? Muy bien. Y además también, estas moléculas lo que van a hacer es chocar molécula a molécula, ¿no? Pero en esos choques que se van a producir entre molécula y molécula, se van a cumplir justamente las leyes de ¿quién? De Newton. O sea, quiere decir que el comportamiento de las moléculas van a obedecer a las leyes de Newton, ¿correcto? Muy bien. Ahora bien, ninguna fuerza apreciable actúa sobre las moléculas. Profesor, ¿cómo es eso? Si nosotros de repente vamos a agarrar de todo el conjunto de moléculas que hay en el reservorio, cogemos solamente 2, lo que va a existir entre molécula y molécula van a ser fuerzas de corto alcance. Profesor, ¿por qué habla usted de fuerzas de corto alcance? Es decir, cuando esta molécula viene y esta molécula viene por acá, lo que se va a producir es una interacción molecular. Y solamente cuando se produzca la interacción, es decir, cuando se produzca el choque de molécula a molécula, ahí solamente van a existir o se va a producir la existencia de fuerzas. Pero fuerzas llamadas también fuerzas de corto alcance. Esta fuerza de corto alcance es debido justamente a los choques de las moléculas entre ellas o a los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente. Pero no van a haber fuerzas de corto alcance. ¿A qué se refiere, profesor, de fuerzas de corto alcance? A las fuerzas de atracción o repulsión molecular. Ese tipo de fuerzas en un gas ideal no existen, pues. ¿Correcto? Muy bien. La E. Las colisiones son elásticas. Es decir, cuando las moléculas van a chocar, van a interactuar, esos choques se van a producir justamente como colisiones elásticas. Es decir, la energía del sistema se va a conservar justamente debido a esos impactos, ¿no? Pero no solamente se conserva la energía del sistema, sino también se va a conservar la cantidad de movimiento del sistema, ¿correcto? Ahora bien, el gas, bajo consideraciones, es una sustancia pura. ¿Qué significa esto, no? Que todas las moléculas, ¿cómo son? Idénticas. Se comportan como si fuesen, pues, partículas puntuales, ¿correcto? Todas las moléculas son, ¿qué cosa? Idénticas. Entonces, un gas ideal es el que cumple con el modelo cinético molecular y, por tanto, con la ecuación general del gas ideal, ¿correcto? La pregunta es ahora, ¿por qué estamos estudiando la ecuación para un gas ideal si un gas real no la cumple? Buena pregunta, ¿no es cierto? No es que un gas real no la cumpla. Un gas real, en determinadas condiciones, se puede comportar también como si fuese, pues, un gas ideal. Y en esas condiciones, ese gas real va a cumplir o va a utilizar las ecuaciones, pues, del gas ideal, ¿no? ¿Correcto? ¿En qué condiciones, entonces, un gas real se comporta como un gas ideal? Buena pregunta, ¿no? Un gas real se va a comportar como un gas ideal a bajas presiones y altas temperaturas. Eso no te olvides, por favor, ¿eh? Muy bien. Energía cinética de traslación de una molécula. Miren, jóvenes, la energía cinética promedio de traslación de una molécula está determinada justamente por la temperatura. Pero ¿cómo se va a determinar la energía cinética de traslación de cada molécula, ¿no? Esa energía cinética promedio de traslación, ¿no? Se va a calcular como 3/2 de la constante de Boltzmann multiplicado por la temperatura, ¿correcto? Así voy a calcular la energía cinética de traslación de cada molécula. Ahora bien, este resultado nos muestra que la temperatura es una medida directa, ¿ve? Una medida directa, son directamente proporcionales, es una medida directa de la energía cinética molecular promedio por molécula. ¿Qué podemos concluir con esto de acá? Podemos concluir de que a la misma temperatura
cualquier molécula de cualquier tipo de gas ideal presenta la misma energía cinética promedio de traslación, ¿correcto? Por ejemplo, yo tengo un gas monoatómico, tengo un gas diatómico. A la misma temperatura, cada molécula, tanto del gas monoatómico como el gas diatómico, va a presentar la misma energía cinética de traslación, ¿correcto? Muy bien. A ver, jóvenes, ahora vamos a calcular la energía cinética total de traslación de las moléculas de un gas ideal. Ya hemos visto cómo calculábamos la energía cinética de traslación de una sola molécula, ¿verdad? Ahora bien, si yo tengo un reservorio con gas, cada molécula presenta pues un cierto tipo de energía cinética promedio, ¿verdad? Si yo quiero determinar toda la energía cinética total de traslación de todo el conjunto de moléculas, de estas n moléculas, entonces quiere decir que la energía total de las n moléculas del gas simplemente es n veces la energía promedio por cada molécula. Es decir, la energía cinética de traslación total de todo el conjunto de moléculas se va a calcular como n veces la energía cinética de cada molécula, ¿correcto? Muy bien. Como tú te recuerdas muy bien que n se calcula como el número de moléculas dividido con el número de Avogadro, ¿verdad? Si el número de moléculas paso a multiplicar, ¿ve? Me va a quedar Na, ¿verdad? Entonces, esto sería n veces A, ¿no? Así tendríamos. Mira por acá, por favor. Tendríamos entonces que la energía cinética de traslación se calcula como n, pero n es n por el número de Avogadro por la energía cinética de traslación. ¿Te acuerdas cómo se calculaba esto? Sí, 3/2 de quién era? De la constante de Boltzmann multiplicado por la temperatura. Pero él multiplicado por él, ¿te acuerdas? Me va a salir la constante universal de los gases ideales. Entonces quiere decir que la energía cinética de traslación total de todo el conjunto de moléculas se va a calcular como 3/2 de nRT, pues. ¿Se entiende? 3/2 de nRT. Muy bien. Lo que nos lleva a concluir que a la misma temperatura, muy bien, no todos los gases ideales presentan la misma energía cinética de traslación. Una cosa era la energía cinética de traslación de cada molécula, pero cuando usted habla de energía de traslación del gas, estás hablando del conjunto de moléculas. ¿Qué significa entonces? Que a la misma temperatura, no todos los gases van a presentar la misma energía cinética de traslación. ¿Por qué? Porque va a depender del número de ¿qué? De moles. O sea, depende de n. ¿Correcto? Depende del número de moles. Lo que vamos a ver a continuación es la velocidad raíz cuadrática de las moléculas. Miren, ¿tú te recuerdas cómo habíamos calculado la energía cinética de una sola molécula? La energía cinética de una sola molécula, que se calcula como 1/2 de m por la rapidez elevado, una rapidez promedio, se va a calcular como 3/2 de kT. ¿Te acuerdas de esto? Esto se le llama constante de Boltzmann, ¿verdad? Voy a igualar estos dos, ¿correcto? Si tú igualas estos dos, se estaría cancelando 1/2, 1/2 por acá, él pasa a dividir, y lo que obtengo, mira por acá, mandando a dividir, ¿cómo sería entonces? Así, ¿verdad? Ahí está. Sacamos la raíz, ¿y qué se obtiene, por favor? Que la velocidad raíz cuadrática media se va a calcular como la raíz de 3 por la constante de Boltzmann multiplicado por la temperatura y dividido con la masa de cada molécula, ¿correcto? Muy bien. O también está dado como 3 veces la constante universal de los gases ideales multiplicado por la temperatura y dividido con la masa molar, ¿correcto? Muy bien.
Esta expresión, ¿qué nos muestra? Nos muestra que a una cierta temperatura, las moléculas más ligeras, o sea, más livianas, ¿correcto?, se trasladan más rápido en promedio que las moléculas más pesadas. Compare, por favor, con respecto a una masa más liviana y con respecto a una masa más pesada, ¿no es cierto? Es natural que al dividir, pues, esta ecuación se reduzca, ¿no? Es por eso que decimos que las más livianas se trasladan más rápido que las más pesadas, ¿correcto? Veamos a continuación ejemplo. Problema de examen de admisión de la UNI. Mira lo que nos dice. Una masa M de cierto gas ideal ocupa un volumen V a la presión P y temperatura T. Veamos por acá. Voy a considerar que la masa de él vale M, ¿correcto? Pero tiene un volumen V, una presión P y una temperatura T, según lo que nos consta el problema, ¿verdad? Se introduce una masa adicional 2M. Si yo introduzco una masa adicional, la masa ya no va a ser M, sino va a ser ¿cuánto ahora? Inicial era M, le introduzco 2M, la masa final va a ser ahora ¿cuánto? 3 veces M, ¿correcto? Ahí está, 3M. Del mismo gas, dice, en el mismo recipiente, y luego se reduce el volumen y la temperatura. Ah, mira bien, el volumen lo reduzco a V tercios y la temperatura también lo reduzco a T tercios. ¿Qué se cumple acá, jóvenes? La ecuación de los gases ideales, ¿verdad? ¿Cuál es la ecuación general de los gases ideales? ¿Se acuerdan ustedes? Voy a escribirlo aquí, ¿ya? ¿Sí o no? PB N, pero N es masa sobre masa molar, multiplicado N, R, T. ¿Se acuerdan ustedes? Él y él voy a mandar a dividir. Y mira lo que obtengo, ¿ve? ¿Sí o no? Voy a obtener que presión inicial, volumen inicial, masa inicial, temperatura inicial va a ser igual a la presión final, volumen final, masa final y temperatura final. ¿Correcto? ¿Y qué me queda acá? Me queda R sobre la masa molar. ¿Ve? Él con él he mandado dividir, pues. Voy a preguntarte, ¿cuánto vale la presión inicial? P, volumen inicial V, masa inicial M, temperatura inicial T, igual. Presión final es lo que me pide. Volumen final, V tercios. Masa final, la masa vale ¿cuánto? 3 veces M. Y la temperatura final, T tercios. Mira, ve. Si te das cuenta, V con V se cancela, ¿no es cierto? T con T también se cancela. Voy a cancelarlo. Ahí está. También cancelo T. También cancelo M con M. Te pregunto, ¿un tercio también se va o no? También se va un tercio con un tercio. Y me queda acá ¿cuánto? 3. Pasa a multiplicar, entonces se obtiene que la presión final va a ser igual a 3 veces la presión inicial, ¿correcto? Sencillo, ¿no es cierto? Sigamos el siguiente ejemplo, por favor. Mira lo que me dicen acá. Si la temperatura de un gas ideal se eleva de 51 grados Celsius a 168 grados Celsius, calcule la relación. ¿Qué significa esto? Variación de la rapidez raíz cuadrática media sobre la rapidez raíz cuadrática media inicial. Voy a colocarlo aquí, ¿ya? Vamos a colocarlo así nada más. Variación
de la rapidez raíz cuadrática media sobre la rapidez raíz cuadrática media inicial. Oye, pero tú sabes muy bien que esta variación significa velocidad final menos velocidad inicial. Promedio, ¿verdad? Sobre la velocidad inicial promedio. ¿Te parece? Oye, pero él divide a él y divide a él. Entonces obtengo velocidad final sobre la velocidad inicial, pero menos divido, ¿verdad? Él divide con él, me queda ¿cuánto? 1. Voy a seguir reemplazando aquí, mira por acá, por favor. Entonces tenemos acá, así, ¿verdad? Ahí está. Viene a ser velocidad final promedio sobre velocidad inicial promedio. ¿Cómo se calcula la velocidad final promedio? 3R T final sobre la masa molar. ¿Estamos de acuerdo? Dividido con la raíz de 3R T inicial sobre la masa molar, ¿correcto? Y todo restado de ¿cuánto? De 1. ¿Quién se cancela, por favor? Mira, ve, qué bonito. 3R sobre la masa molar. Se va. ¿Y qué me queda, por favor? La variación de la rapidez promedio. Ahí está. Me queda la raíz de la temperatura final sobre la temperatura, ¿qué? Inicial. Pero restado de ¿cuánto? De 1. Yo te voy a preguntar, ¿cuánto vale la temperatura final? 168 grados Celsius, pero tiene que estar en Kelvin. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Lo convierto a Kelvin. Le debo sumar 270 más 168. ¿Cuánto es esa suma, por favor? 11, llevas 1, 4, ahí está. Lo voy a colocar por acá. Así sería, ¿verdad? Acá me queda la raíz de 441 sobre temperatura inicial, pero la temperatura inicial es 51 grados Celsius. O sea, tengo que sumar 273 más 51. A ver, sumando, ¿cuánto sería, por favor? Sería 4, 12, ahí está. Sería 3, 2, 4, ¿verdad? ¿Correcto? Pero restado de ¿cuánto? De 1. Te voy a preguntar acá. ¿Cuánto es la raíz de 441? Muy bien, 21. La raíz de 324, 18. Muy bien, menos 1. Oye, saco tercia. Saco tercia, me queda, ¿cuánto? 7. ¿Correcto? Saco tercia, me queda 6. El operando, ¿cuánto me sale, por favor? Entonces voy a colocar acá cambio de la rapidez promedio sobre la velocidad inicial promedio, ¿correcto? Muy bien. Dime usted, me sale, operando me sale entonces ¿cuánto? 1/6. Su respuesta. Veamos a continuación el siguiente ejemplo. Mira lo que me piden, ¿eh? ¿Cuál es la raíz cuadrática, la velocidad raíz cuadrática media de las moléculas de nitrógeno cuya masa molar vale 28 gramos por mol? Oye, pero está en gramos. Es un error que a veces cometemos cuando reemplazamos de frente, ¿no? Hay que pasar a kilogramos. 28 gramos pasado a kilogramos, ¿cuánto es, por favor? La masa molar entonces sería 0,028 kilogramos por mol, ¿correcto? Entonces digo acá, luego la rapidez promedio raíz cuadrática media es, voy a calcularlo, ¿ya? Ahí está. Se calcula como la raíz 3RT sobre la masa molar, ¿correcto? Vamos a reemplazar, ¿te parece? Sería la raíz 3, ¿cuánto vale R? 8,31, muy bien. ¿Cuánto vale la temperatura? 20 grados Celsius. Mucho cuidado, ¿verdad? Tengo que pasar a Kelvin. Y la temperatura en Kelvin sería entonces ¿cuánto? Le debo sumar 273. 20 más 273 me sale 2
0,093 sobre la masa molar que vale 0,028. A ver, calculadora en mano, ¿cuánto me sale, por favor? Si utilizas tu calculadora te va a salir aproximadamente igual a 511 metros por segundo.